Buenas tardes. Me gustaría si pueden silenciar los micrófonos, así podemos, no nos interferimos. Lo que primero les voy a preguntar si tienen alguna duda de la clase de ayer que les haya quedado, lo que hemos hablado, la clasificación, los elementos del acto jurídico. Sí, Mauricio, te escucho. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Una duda cuando hablamos del pagaré de consumo, llamado aceptado por la doctrina, el cual se puede integrar con el contrato de mutuo. Hacer dos sitios que pueden tener aplicada ejecución. Yo lo que quería saber es si el contrato de mutuo, que seguramente no tiene ejecución certificada, al traerlo al pagaré, que hay que citar el sitio ejecutado para que reconozca la firma, para quedar integrado. Y en el caso de poner excepción, evidentemente el sitio ejecutivo va a ser el pagaré, pero el ejecutado, ¿puedo poner excepciones para los dos títulos en el momento de tener que ponerla? Bien, el problema cuando la Corte resuelve este tema y ratifica la posición de la Cámara es que te genera problemas que desde mi punto de vista no fueron tomados en consideración. Lo que vos observás claramente es que por un lado tenés un instrumento bajo firma privada, porque nadie, como vos decís también, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo que es habitual. No veamos un banco, vamos a hacerlo más sencillo con un PNFO. Si querés una casa de depósito, vos vas a comprar un par de zapatillas. Entonces terminás firmando un contrato y te hacen firmar un pagaré por el monto total de la operación. Claro, lo que vos observás es lo siguiente. Sí, está bien, se complementan, porque lo que dice la Corte es, yo complemento lo que le falta al pagaré, que son los requisitos del artículo 36, de la ley 2440 de consumo, los complemento con el contrato. Y lo que vos observás es claro que es así, porque por el lado tengo el pagaré, que es un título completo, y el contrato de mutuo, que es un título incompleto. Entonces, lo que lógicamente, como ambos se alimentan entre sí, vas a tener que preparar la vía ejecutiva respecto del contrato. Eso es lo que desde mi punto de vista la Corte no advirtió, porque en sí me crea una figura nueva, pagaré de consumo, que no está legislada, pero me la integra con un título completo y un título incompleto. Entonces, ¿qué es lo que vimos ayer? Obviamente que vamos a plantear excepciones mirando los dos, porque las dos se complementan, lo cual también te trae problemas. ¿Por qué? Suponete que vos tengas el contrato de mutuo, que está perfecto, en cuanto cumple todos los requisitos de 521 inciso segundo, y el pagaré le falta alguno de los elementos esenciales, que es inhábil. Yo planteo la inhabilidad respecto del pagaré, pero si el contrato cumple todos los recaudos, ¿para qué traje el pagaré? No tiene sentido. Directamente preparar la vía ejecutiva con el contrato de mutuo y no necesitas el pagaré. ¿Sí? Ese es un problema que se te presenta a vos. Pero además hay otros problemas que se van a presentar. En el pagaré, el obligado cambiario puede firmar por aval. Y el aval es una figura que solamente se va a dar en los papeles de comercio. En el contrato vos vas a hablar de fianza. Son dos instituciones diferentes. Si es nulo, a ver, suponete que el liberador del pagaré sea un incapaz. El aval, como figura propia de los títulos de comercio, es válido. Y no es lo mismo la fianza, que no es solidaria, el principal pagador, que va a quedar en una relación de subordinación, pero si la obligación principal no es válida, la fianza no, el accede no va a ser válida. Que trae muchos inconvenientes. Yo no le veo sentido
en este caso particular que vos planteás, en el pagaré de consumo, que acompañes el pagaré, porque en definitiva no te va a agregar nada. Al contrario, estás haciendo más compleja la operación. Tráeme el contrato de mutuo y decime cuántas cuotas pagó. Y si vas a querer, como siempre decimos, lo importante de todo esto es siempre tragar una medida cautelar antes de intimar de pago. Porque en general, siempre digo, lo que le interesa a nuestros clientes cuando tiene un título ejecutivo es cobrar. No le interesa si soy el mejor abogado del mundo, o hago la demanda más larga, mejor fundada. En principio, lo que primero voy a mirar yo si tengo un título ejecutivo. Entonces, también lo que pasa, y con esto termino mi respuesta, es que nadie te va a certificar la firma. ¿Te imaginas una empresa como Duro Autogar, Open Export o el mismo entidad bancaria, cuando hacen campañas de otorgamiento de préstamos personales agresivas? ¿Qué tenía que tener? Un escribano en el banco. Y el costo ese, ¿quién lo va a pagar? ¿Te imaginas certificar hoy una firma de salir de 800 pesos? Y vos compraste una zapatilla de 8.000, ¿qué vas a pagar? ¿El 10% más? Es un costo que realmente no vas a asumir. No sé si fui claro en la respuesta, Mauricio. Sí. Era lo que a mí me había generado duda, porque tenemos un completo y un incompleto para generar la vía, y te va a escapar un poco del calculo del proceso ejecutivo, te va a asimilar más a un proceso de conocimiento. Claro, que lo que pasa... Sí, pero en definitiva, si te traen el contrato, como tenés un título que tiene adentro de... ¿Te acordás que ayer hablamos de los títulos que contienen la causa? Entonces ahí te podés meter en la causa perfectamente. Obviamente siempre que encuentres ilicitud en la causa. Bien, gracias, doctor. No, por favor. ¿Alguno tiene alguna pregunta más de lo que vimos ayer? Bien. Mi idea hoy, antes de entrar en el análisis de los títulos ejecutivos, es ver un poco lo que yo les he subido, es el título preliminar de la obra mía, que es hacer un perfil del proceso ejecutivo. ¿Qué es lo que vamos a observar en este proceso? Lo primero que tengo que tener en consideración... Hay alguien con el micrófono abierto y se escucha reconocido. Sí, se escucha bastante feo. Se escucha con eco, a ver. Intente de vuelta, profesor, a ver. Hola, sí. ¿Ahí me escuchan bien? A ver. Se escucha bien. Bien. El tema es hacer un pequeño perfil para que lo podamos entender. Lo primero que tengo que comprender es que con la demanda viene un título ejecutivo extrajudicial, que necesita del proceso ejecutivo para convertirse en título ejecutorio y llevar frente al incumplimiento de la obligación a la subasta de los bienes que se embarguen. Primer punto. Segundo punto. Este proceso está orientado al cobro de suma de dinero de forma rápida. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo se ha diagramado en la cabeza del legislador este cobro rápido de sumas de dinero? En primer lugar, lo que va a hacer es que el deudor solamente puede oponer frente al reclamo excepciones, que las va a enumerar en el artículo 542, 544 del Código de Nación, pero además, a fin de evitar la demora, este tipo de excepciones en un número cerrado, que en realidad es un número cerrado pero relativo, porque tenemos una excepción de inhabilidad de título que es muy amplia, a su vez va a tener limitaciones también, no solamente en el contenido de las excepciones, sino en materia probatoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la excepción de compensación solamente se puede oponer
y acá hago relativamente con un título que traiga aparejada ejecución. O sea, el cobro de un cheque solamente yo le puedo poner un pagaré, un crédito que esté contenido en un título ejecutivo completo. Por ejemplo, otra limitación, y por ejemplo la excepción de pago, sea total o parcial, tiene que estar verificada. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que va limitando no solamente la materia que puede oponerse, sino que a su vez dentro de la misma materia me va diciendo los medios probatorios son acotados. Por eso, cuando uno piensa en el proceso ejecutivo, la prueba confesional o la prueba testimonial es extraña al proceso ejecutivo. Es más vinculada a un proceso de conocimiento. Después, cuando uno mira las excepciones, ninguna de las excepciones pueden basarse en hechos anteriores a la creación del título. Además, lo vimos ayer, en el 542, inciso 4, en principio me veda toda discusión acerca de la causa de la obligación, el negocio jurídico subyacente que originó la emisión de ese título ejecutivo. También, a diferencia de lo que puede ser el proceso de conocimiento, díganme si voy muy rápido, ¿no? El embargo, fíjense ustedes, no es un embargo cautelar, sino que es un embargo ejecutivo, que ya incide sobre el patrimonio del deudor. Y una vez dictada la sentencia de trance y remate, este embargo ejecutivo se convierte en embargo ejecutorio, que posibilita llevar adelante la subasta del bien embargado. Como asimismo, también se agiliza este proceso. Fíjense que la regla general en el proceso ejecutivo es la de inapelabilidad de las resoluciones judiciales. El código se encarga de decir en cada caso concreto si la resolución es apelable o no. Son muy pocas las resoluciones apelables. Me están observando Isaac que no está grabando. ¿Usted lo ve que está grabando la clase? Sí, tengo la grabadora, yo tengo el panel acá. Sí, está grabando. Y hay un pelo rojo acá arriba que me indica, lo que pasa es que lo estoy grabando en la máquina mía. Ah, perfecto, gracias. Sí. Dijimos que el código se encarga de indicarnos en cada caso concreto cuáles son las resoluciones que pueden ser objeto de apelación. 526, 530. El 547 lo ponemos como un NI, ya lo vamos a ver en su momento, y el 552. Pero además, en la etapa de ejecución de sentencia, ¿qué dice el código? Que todas las apelaciones, el principio general respecto del ejecutado es la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de sentencia. A su vez, como otra forma de agilizar el proceso, ¿se acuerdan forma y efectos en materia de apelaciones? La apelación cuando se concede por principio general hasta la sentencia de trance y remate de las resoluciones son con efecto diferido. Es decir, se va a postergar el tratamiento de la apelación hasta que una vez que se apele la sentencia de trance y remate, y ahí es cuando nosotros debemos fundar las apelaciones concedidas durante el transcurso del proceso. ¿Se acuerdan cómo era este tema de la apelación? Lo repasamos rápidamente. Nosotros siempre tenemos en materia de recurso de apelación, por un lado, forma de conceder un recurso, libremente o en relación. El principio general es que todas las apelaciones se conceden en relación. Y solamente las apelaciones contra sentencias en juicios ordinarios y sumarios se va a conceder libremente. Esto no se lo pueden olvidar nunca. Principio general en materia de apelación de resoluciones judiciales en relación. ¿Qué implicaba en relación?
acuérdense que yo apelo la resolución de primera instancia, si corresponde me la conceden, fundo con un memorial, traslado del memorial y luego se eleva el expediente únicamente para resolver. ¿Está claro? En la apelación libremente, ¿qué hacía? Yo apelaba en primera instancia, me concedían el recurso, el expediente iba arriba, al superior, y en la Cámara de Apelaciones, como era una sentencia definitiva, me permitía un montón de actividades procesales como era replanteo de pruebas, ofrecer nuevos medios probatorios, denunciar nuevos hechos posteriores a la oportunidad de primera instancia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos que estaban todas esas actividades descritas en el 255-260 del Código Penal. Esto era forma y fundaba en el libremente en Cámara. Después había 3 efectos, ¿se acuerdan? El efecto del principio general tampoco se lo pueden olvidar, siempre es el efecto suspensivo. Recurrida a la resolución, se suspende su ejecución hasta tanto se resuelva. Pero después había 2 efectos más, que son las excepciones. El devolutivo, que la resolución, no, por más que sea objeto de apelación, igual se va a ejecutar. Es decir, yo tragué una medida cautelar. Si la persona afectada por la medida cautelar la recurre, yo no levanto la medida cautelar. La medida cautelar seguirá grabada hasta tanto se resuelva ese recurso de apelación. Si yo admito la intervención del tercero en el proceso, ese tercero va a ir tomando participación dentro del proceso, por más que se haya apelado su intervención, que esté en desacuerdo con su intervención. Y el otro efecto es el diferido. El diferido es un efecto que en realidad lo que hace es postergar el tratamiento de la cuestión hasta que se resuelva una cuestión principal. Por ejemplo, la apelación en materia de costas en los incidentes. Por ejemplo, las apelaciones en el proceso ejecutivo. Lo que yo evito, en la etapa de preparación de vía ejecutiva, me tiene por reconocida la firma a partir de una prueba pericial. Yo digo, pero no, esa firma nunca fue mía. El perito hizo un mal dictamen. Como yo no soy parte, no puedo impugnar el dictamen pericial, no puedo ofrecer puntos de pericia, no puedo hacer nada. Pero no estoy de acuerdo con esa resolución que me tiene por reconocido el documento. Yo la puedo apelar, pero me la van a conceder en relación y con efecto diferido. ¿Y cuándo la voy a fundar? ¿Y cuándo la va a tratar la Cámara? Una vez que se dicte la sentencia de trance y remate, que pone fin a esa primera instancia, el momento de interponer el recurso, dice el artículo 247, es el momento en que yo presento el memorial que funda aquel recurso que se me concedió al momento de que casi que la firme era mía. ¿Entienden cómo funciona? ¿Y esto por qué funciona así? Sí, porque si yo trago el proceso ejecutivo, aquello que yo dije que era un proceso rápido de cobro, no se está cumpliendo. Por eso es el efecto diferido. El efecto diferido, siempre recuerden, tiene una íntima vinculación con el principio de celeridad procesal. Yo no lo trato las cuestiones ahora para no dilatar el proceso y que se me paralice por las apelaciones. Y después, cuando recurra por alguna otra resolución que lleve sí ahora el expediente a la Cámara, recién ahí es que fundo y la Cámara después lo va a resolver. ¿Quedó claro? Entonces, acuérdense siempre, hasta la sentencia de trance y remate, todas las apelaciones se van a conceder. Por el principio general, en relación. Y con un efecto especial, el diferido, el que posterga el tratamiento, acuérdense, igual, principio de celeridad procesal. ¿Qué otra característica más tenemos en este proceso? Las apelaciones para el ejecutado están limitadas. Cuando uno lee en qué casos para el ejecutado es apelable la sentencia de trance y remate, va a ver que siempre
tienen todas un denominador común, que el ejecutado opuso excepciones. Entonces dice, el ejecutado opuso excepciones, dice 552, y las mismas fueron declaradas inadmisibles, es decir, o como una excepción de pago y el juez dice, no, esto es una payatada, ni corro traslado, dicto sentencia de trance remate. Ese es el rechazo in limine. Cuando el ejecutado, dice el mismo código, planteó excepciones y ellas tramitaron como de puro derecho. Y el tercer supuesto, que tiene una particularidad, es cuando el ejecutado opuso excepciones, ofreció prueba y además produjo prueba. O sea, no, a ver, esto porque quiero que esta parte también lo tengan presente. El ejecutado tiene la carga de la prueba, dijimos ayer, salvo que sea una relación de consumo que hablábamos de principio de colaboración. ¿Se acuerdan? El ejecutado pone excepciones, ofrece prueba, le corre el traslado a mí, principio de bilateralidad, de las excepciones opuestas traslado al ejecutante. Yo también puedo ofrecer prueba respecto de las excepciones opuestas. La particularidad del artículo 552 es que a quien le exige que haya producido prueba es al ejecutado, para que él pueda apelar. Sí. ¿Me hicieron una pregunta o fue un ruido más? Bien. Entonces, esa es la particularidad. Hay otro inciso que no está escrito en nuestro código, pero que sí está en el 554 del Código de Nación, inciso cuarto, que es muy interesante. Puede ser que yo no haya opuesto excepciones porque no tenía excepciones para oponer, y el agravio surge de la propia sentencia que se dicta. Supongamos que se presenta la Corte y reclama el cobro del título ejecutivo, pero omite en el objeto de su pretensión reclamar intereses. Por el principio de congruencia, el juez tiene que atenerse a la pretensión que tiene ese objeto, que decía que reclamaba solamente capital. E inadvertidamente, claro, eso nos viene a ver a nosotros, el juez, el ejecutado, y ustedes miran el título y dicen, no, la verdad que no podemos oponer ninguna excepción. Constituyamos domicilio a los efectos de ver cómo resuelve y eventualmente por las futuras notificaciones. Se presentan doctor Santiago Luciano, abogado, como folio, se presenta con en su carácter de abogado letrado apoderado del señor Juan P., que viene por el presente a constituir domicilio en la causa. Probar de conformidad será justicia. El juzgado dicta sentencia de trance remate. Y en la sentencia de trance remate lo condena a Juan Pérez a pagar el capital más intereses que no fueron pedidos. ¿Y el agravio dónde está? En la sentencia, que es extra petita, porque le concedió más de lo que pidió. Entonces ahí, pese a que ustedes no pusieron excepciones, era lo que exigía el 552, tienen la posibilidad de apelar porque el agravio surge de la propia sentencia dictada, que condenó a pagar algo que no fue pedido. ¿Está? Bien. Pregunta, disculpe, Sí. para recapitular. Entonces, en estos tres más el ejemplo que dio del 554 de Nación, que se puede apelar. Sí. Bien, perfecto. Es admisible la apelación. Lo que es importante, sobre todo en este tema, es que cuando uno apela, haga saber que el agravio uno lo expresa respecto de la sentencia que viola, por ejemplo, en el caso que les doy, el principio de congruencia. ¿Sí? ¿Solo para el ejecutado? Claro. ¿Saben por qué? Evangelina, ¿tenés el micrófono abierto? ¿Puede ser? Ahí está. Ahora lo voy a apagar.
Fíjense ustedes que, ¿por qué esta limitación no funciona para el ejecutante y sí para el ejecutado? Porque en realidad el recurso de apelación para el ejecutante es más amplio en la consideración, porque cualquier cosa que haya pedido el actor y que implique denegar la ejecución es apelable. Ese principio está en el artículo 530, que les dice será apelable la resolución que denegare la ejecución, ya sea que sea total o parcial. Por eso no hay limitación, porque deriva el recurso de apelación amplio para el ejecutante. Y, como les decía también, en esta forma de privilegiar la celeridad procesal, el 591 habla de que son inapelables para el ejecutado las resoluciones que se dicten en la etapa de ejecución de sentencia. Limitación recursiva que no es aplicable a terceros que puedan estar presentes en esa etapa de la ejecución de sentencia, como puede ser el comprador en subasta, el acreedor hipotecario citado al proceso, etc. Y otras últimas características o particularidades de este proceso. La sentencia hace cosa juzgada formal. Y es lógico, porque cuando empezamos a explicar este proceso, dijimos, hay limitaciones. El ejecutado puede tener planteos que hacer, pero claro, están limitados porque las excepciones le limitan su actuación. No puede ofrecer determinados medios probatorios que quizá él hubiera podido introducir para probar su excepción, pero el pago tiene que ser documentado. Pero este señor estaba jugando River y Boca en el estadio de River, estaba lleno el estadio, tomó el micrófono y dijo, le perdono a Isaac la deuda que tiene conmigo. ¿Cuántas personas de testigo tenés? 70.000. Y yo quiero ofrecerlo para demostrar que Isaac no debe plata. No puedo. ¿Por qué? Porque no hay un principio de prueba por escrito, que es lo que me pide a mí el código para aprobar la excepción de pago. Por eso, el principio es que hace cosa juzgada formal. Y esto es importante porque después lo vamos a ver. Por ejemplo, para entenderlo bien, a alguien le roban un cheque. Es muy común que hace el que le roban un cheque, lo denuncia. Le robaron el cheque. Fenómeno. Entonces el banco le lleva la denuncia al banco y el banco no lo va a pagar. ¿Con qué causal? Sí, orden de no pagar, denuncia penal por extravío. Entonces, a su cliente que le van a devolver, o a ustedes que le van a devolver, un papelito, que es la fotocopia del cheque, que atrás dice que el cheque lo retuvo el banco, que el cheque no se pagó, que el original se lo van a mandar al fuero penal, y ustedes con ese papelito pueden promover un juicio ejecutivo. ¿Y saben por qué? Porque no hay prejudicialidad. Porque para que haya prejudicialidad, para que el juicio penal me paralice, ustedes saben muy bien que el principio en materia de prejudicialidad es que cada acción es independiente, la civil y la penal. Y para que haya prejudicialidad, para que lo que se resuelva en el fuero penal me afecte el fuero civil, tiene que la sentencia tener la misma naturaleza de cosa juzgada material. Como nuestro proceso le sacaron tantas cosas para discutir, hace cosa en principio, hace cosa juzgada formal. Por eso no se afectan. Por eso el proceso penal no me puede afectar al proceso de cobro ejecutivo. ¿Entendieron esto? Es decir, son de distinta naturaleza los procesos, unos civil y penal, pero además aquello que se resuelve en el proceso civil ya han sacado tantas cosas, entonces decimos hace cosa juzgada formal. Otra de las características de este proceso ejecutivo, por ejemplo, que lo diferencia de los procesos de conocimiento,
es que en este proceso no hay declaración de rebeldía. Intimado de pago el ejecutado, si no comparece en la sentencia de tránsito y remate, lo que va a ocurrir es que le tengan por constituido domicilio a los estrados del juzgado. Y que todas las notificaciones, a partir del dictado de la sentencia, van a quedar notificadas por Ministerio de la Ley. Salvo una. ¿Saben cuál? La de los honorarios profesionales. ¿Y esto por qué? Porque en realidad la notificación por cédula al domicilio del obligado al pago está impuesta no por el Código Procesal, sino que por nuestra ley de honorarios, la 14.967. ¿Entienden? Las notificaciones procesales están todas por Ministerio de la Ley. Pero esta, la de los honorarios profesionales, tiene un régimen especial en la ley nuestra de honorarios profesionales. Por eso es que se exige, en este caso, que le notifique por cédula de notificación. Y claro, como a este proceso le saqué tantas cosas, el ejecutado, que se vio privado de ejercer plenamente su derecho de defensa en juicio, entonces el mismo código se encarga de estructurar un proceso ordinario posterior que en realidad está pensado como un proceso de repetición de sumas, es decir, que aquellas sumas que tiene que abonar el deudor, luego después en el juicio ordinario puede reclamar que las devuelvan. ¿Por qué? Porque Isaac ahora, en este proceso ordinario, me puede traer los 70.000 testigos que tenía en la cancha de River, donde este señor, que le cobró en el proceso ejecutivo, dijo que Isaac le había pagado. O que Isaac, que le debía plata, en realidad él le condonaba la deuda. Para eso se estructura este proceso. Pero la ley lo estableció como un proceso de devolución de sumas abonadas. La realidad es que cuando uno piensa en el juicio no es un segundo juicio, sino que es el medio de impugnación de lo resuelto en el proceso ejecutivo. Por eso muchas veces, cuando uno les pregunta a ustedes, ¿qué medios de impugnación conocen? ¿Qué me responden? En la teoría general. A ver. Los recursos. Los recursos, ¿qué más? Bueno, este juicio posterior, supuestamente, que le decíamos. Claro, pero fíjate que Claro, Gregorio, este es un medio de impugnación. Es que de la sentencia de tránsito y remate. Pero una pregunta, ¿no sería antieconómico incluso para el actor? Porque si el otro no parece. Pero ¿por qué es antieconómico? Porque él puede creer perfectamente que tiene derecho al cobro. Y que aquello que él está debatiendo, que le vendiste un auto que tenía un perro dentro, no un motor, no es cierto. Pero si yo lo hubiera dejado plantearme el perro en el motor, el problema con el contrato que le generó el contrato de compraventa y la prestación mía dentro del proceso ejecutivo, es un proceso de conocimiento. No te olvides que este tipo de proceso es lo que tiende a favorecer el crédito. Yo ayer explicaba que el tiempo tiene mucho que ver con el otorgamiento del crédito. ¿Por qué? Porque a mayor demora en la tramitación de un proceso, se te encarece el crédito. Porque ya la tasa de interés va a ser diferente. Si vos tenés en vista una tasa de interés para un pequeño lapso, no es lo mismo que la contemples para 5 años. Y te imaginas en Argentina. Porque vos podés decir, por eso nosotros no tenemos, fíjate vos que hoy no existen créditos a largo plazo en Argentina. Generalmente el préstamo que te dan a vos es un préstamo personal máximo 36 meses. Y con tasas variables. ¿Y por qué? Y porque es imprevisible lo que va a pasar.
Pero vuelvo a preguntar, ¿qué otro medio de impugnación? Recurso y dijimos el juicio de conocimiento posterior. ¿Cuál más conocen? ¿Ya estudiaron procesal? Las impugnaciones de las liquidaciones. Bueno, pero está dentro del recurso de apelación en la liquidación. ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿La nulidad? La nulidad. ¿La? Nulidad. La nulidad. La nulidad está dentro del recurso de apelación. En realidad no tiene, digamos, si bien aparece el 253 que dice, el recurso de apelación comprende la nulidad. ¿La inconstitucionalidad? Recurso revocatorio. Es un recurso o una acción. Fíjate vos que la acción, si vos lo promovés como acción de inconstitucionalidad, que sí la prevé el código, es un medio de impugnación, de cuestionamiento. Perdón. ¿La atribución de falsedad, profesor? La redargución sí es una acción, pero que tiene autonomía propia. ¿Para qué? Para cuestionar. En realidad ya ahora no se llama más redargución, ya el Código Civil y Comercial no la llama más la redargución de falsedad como si la llamaba Gabriel Santi, sino que es acción de nulidad de acto jurídico. La cosa juzgada. Ahí tenés la acción de cosa juzgada y irritar. Ese es un medio de impugnación. Muy bien. El incidente, fíjense por ejemplo, que la vía del incidente está prevista en el 647 de nuestro Código Procesal para impugnar las decisiones dictadas en los procesos de alimentos. El recurso de revocatoria es otro medio de impugnación. El recurso de atentado. ¿Qué es el recurso de atentado? ¿Algo que inventé yo? No, el recurso de atentado, fíjense, que es un recurso que no está en el Código Procesal, pero que sí ha sido admitido jurisprudencialmente, y es cuando una resolución judicial viola el efecto suspensivo del recurso interpuesto, ustedes tienen la posibilidad de hacer un cuestionamiento a esa resolución mediante un recurso de atentado. Que para nuestra Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, el trámite de ese recurso de atentado se canaliza a través del recurso de queja. Pero bueno, es un medio de impugnación. Y el recurso de revocatoria en extremis es otro medio de impugnación. Y fíjense estos testigos. Acción de cosa juzgada y irrita. Incidentes como medio de impugnación. Recursos. Entonces, es mucho más amplio el concepto de medios de impugnación y no lo tengo que circunscribir únicamente al recurso. Ese juicio ordinario posterior es un medio de impugnación también. ¿Sí? ¿Esto es por qué? Porque a mí me gusta que cuando piensen estas cosas, vean que el concepto de medio de impugnación es mucho más amplio y que generalmente lo primero que pensamos es en el recurso como un medio de impugnación. Los medios de impugnación son muchos. Fíjense, por ejemplo, en materia concursal, ¿cuál es? El incidente de revisión. Es una acción autónoma. La llaman incidente de revisión frente a la resolución del artículo 36. Pero en realidad, cuando uno ve cómo está estructurado ese incidente en la ley de concursos y quiebras, ve que es un proceso de carácter sumario por su estructura. No es un incidente del 175 genérico de nuestro Código Procesal. Pero bueno, volviendo, los medios de impugnación son más, y el Código prevé como medio de impugnación esa sentencia de trance y remate firme, la posibilidad de que el ejecutado pueda promover un juicio ordinario posterior. Y por último, como característica de este proceso ejecutivo, a diferencia de lo que es el recurso ordinario contra las sentencias definitivas en procesos ordinarios y sumarios, no procede el replanteo
en segunda instancia. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Sí, en costas, ¿es el mismo principio general? No. Sí, el principio general sí, es el mismo. El código adscribe a lo que es la teoría objetiva de la derrota. Esto viene de Giuseppe Chiovenda hace mucho tiempo. Fíjense que Chiovenda es el creador del derecho procesal, estamos hablando de 1903. Pero tiene una característica. Nosotros tenemos el principio objetivo de la derrota, en principio general, en el artículo 68, cuya excepción es que el juez puede eximir de costas al vencido, dice el artículo, si encontrare mérito para ello y lo fundar en la sentencia. Luego tengo un principio objetivo de la derrota, en materia de incidentes, en el artículo 69, y ahí que me dice, en los incidentes, el que pierde paga, pero el juez puede eximir de costas al vencido únicamente en cuestiones dudosas de derecho. Esto nos diferencia en el Código Civil, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En realidad, tanto para los procesos como para los incidentes, es el mismo principio que establecido en el artículo 68. Se eliminó el 69. La característica, las costas en el proceso ejecutivo, que es el 556, se imponen al vencido. No hay exhibición de costas. Entonces, fíjense que es otra de las características. Por eso decimos que en materia de costas es el principio objetivo de la derrota agravado. Principio objetivo de la derrota agravado. No hay exhibición de costas. Perfecto, gracias. De nada. Bien. Nosotros dijimos, el título ejecutivo en su descripción genérica debe contener una obligación de dar sumas de dinero, líquidas o fácilmente liquidables y exigibles. Estos requisitos tienen que estar en todo título. Ahora bien, el Código Procesal, en el artículo 521 y 522, me va a enumerar qué títulos ejecutivos traen aparejada ejecución. Enumeración, que dijimos, no es taxativa, sino que es meramente enunciativa, y que en el inciso séptimo de este artículo 521 me dice los demás títulos que fueren creados por ley. Ahora bien, ya les he dicho que hay muchos títulos ejecutivos que se crean por la ley. La tarjeta de crédito, por ejemplo, es uno de ellos, para los más conocidos. El crédito que nace de ciertos servicios públicos, ¿no? Son títulos ejecutivos. Ayer yo les hablaba del crédito de la luz, ¿no? Por parte de las distribuidoras de energía eléctrica, genera un título ejecutivo. Son muchos. Ahora bien, vamos a analizarlos ellos partiendo de la base siempre de que cuando uno analiza un título ejecutivo tiene que tener una doble mirada. Y que esto se relaciona luego con el concepto de habilidad de título. En primer lugar, la primera mirada la hacemos a través del artículo 518. El 518 es el Código Procesal, es el que me sienta los primeros requisitos que debe tener todo título ejecutivo. Volvemos. Obligación de dar, sumas de dinero, líquidas o fácilmente liquidables y exigibles. Estos tienen que estar porque lo pide el Código Procesal. Por eso yo les decía ayer, hay otros códigos procesales que me convierten
que me convierten en títulos ejecutivos o obligaciones de hacer. Por ejemplo, otorgar escritura pública. Yo ya les contaba del Código Procesal en Mendoza que hablaba de la obligación de escriturar. Bien. ¿Por qué les decía esto? Porque ahora voy a mirar el 521. ¿Qué es lo que me dice el 521? Primero, el título ejecutivo. Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes. Primer inciso, el instrumento público presentado en forma. ¿Y qué me indicó esto? Que cualquier instrumento público me genera a mí un título ejecutivo. No. Solamente el instrumento público que reúne los requisitos, obviamente, que prevé el artículo 289 y siguiente del Código Civil y Comercial, pero que además contiene, vuelvo, es pesado, ¿no? Una obligación exigible, dar sumas de dinero, líquidas o fácilmente liquidables. Ahora, si el instrumento público que tengo contiene una obligación de dar latas de pintura, ya no es título ejecutivo. Yo puedo tener un crédito que representa la entrega de latas, pero para poder reclamar el cumplimiento de esto, no voy a tener título ejecutivo. ¿Comprende? Entonces, el instrumento público, ¿cómo lo voy a mirar? En cuanto a la forma propia del instrumento público, las tengo que analizar a partir del Código Civil. Por eso decía yo la doble mirada. Porque por un lado yo también tengo que mirar al Código Civil para saber si aquello que me presentaron es escritura pública, y un poco lo que me preguntaba hoy Mauricio. Por eso me gusta verle la cara, chicos, porque hay un montón de chicos que están con la cara tapada y me gusta verles la cara. Hoy Mauricio me decía, doctor, usted cuando usted está mirando el pagaré de consumo, también mira el contrato. Sí, claro. Y cuando ahora voy a mirar el instrumento público, voy a mirar primero el contenido por el Código Civil, por el Código Procesal Civil, los 5 requisitos que estamos hablando: legitimación activa, pasiva, obligación de la suma de dinero. Ahora, lo que me trajeron, además, como instrumento público, cumple los requisitos que me establece el artículo 269 del Código Civil y Comercial. Este instrumento público tuvo la intervención de un funcionario público o de un oficial público. En segundo lugar, este funcionario extendió ese instrumento público. ¿Era competente para extenderlo? Tercero, este funcionario público que lo extendió, ¿tenía capacidad para otorgarlo? ¿Entienden? Y además, cuando se extendió este instrumento público, ¿se cumplieron las solemnidades legales? ¿Ven cómo lo analizo? ¿Y eso qué hace? Respondo a Mauricio. Eso hace la habilidad. Porque la habilidad se mira desde su contenido procesal y desde su contenido formal. Esta es la doble mirada que uno trata de pedirles a ustedes. Y eso lo puedo hacer valer dentro del proceso ejecutivo. Claro que lo puedo hacer valer. Y el oficial, si este escribano que otorgó esta escritura pública era incompetente, a ver cómo son los requisitos de los instrumentos públicos. Voy a mirar en el código. 290. Son requisitos de validez los que hemos enumerado recién. Entonces, esta es la doble mirada que uno trae. Por eso muchas veces, como ya les explicaba a ustedes, ¿qué problemas se me presentaban con los instrumentos públicos en el otorgamiento de crédito? Que muchas veces, fíjense ustedes, ¿vieron todos estos créditos UVA? ¿Los ubican? ¿Los escucharon nombrar? Bueno, el tema del UVA, sí. ¿Quién me preguntó? ¿O quién comentó? No, sí, porque en cualquier momento voy a tener que vender un auto, pero acá una cuota más. Así que lo conozco, el hipotecario. Claro, fíjense ustedes lo que les plantea. ¿Alguna vez leíste tu crédito?
No, como dijo, como dijo usted la otra vez, no, eran 1000 pasos. Uno no ¿Ves? confía de cierta manera. ¿Quién me está hablando? ¿Tomás? No lo veo por eso. Luciano, mañana la activo. No hay problema, Luciano. No, para poder dirigirme a vos con tu nombre. Luciano, fíjate vos lo que le pasa a nuestro compañero. Todos los créditos SUBA tenían un componente de actualización en base al índice de precios al consumidor, la inflación. Claro, todo el mundo los tomó porque Macri nos había prometido que la inflación en el presupuesto era baja, ¿no? Y todo el mundo miraba la inflación proyectada en el presupuesto del Estado. Y todo el mundo dijo, qué bueno, porque esto me va a permitir a mí, como la inflación va a ser baja, poder sacar y comprar el auto y poder comprar la casa. Yo les puedo asegurar que hay que ser ingeniero civil, ingeniero matemático en Harvard para poder entender cómo vamos a determinar la cuota. Y además tiene otros componentes, seguro de vida, seguro de esto, seguro de otros costos asociados. Ese tipo de títulos podrán generar un crédito con garantía prendaria o hipotecaria, pero no van a poder pasar por el título ejecutivo. ¿Por qué? Porque no va a ser fácilmente liquidable. Acuérdense lo que dijimos ayer. Fácilmente liquidable, una simple operación aritmética donde las pautas para determinar el crédito reclamado surgen del mismo título. Pero acá empezamos con referencias a la inflación, y eso va a impactar, que si yo debo más, ya me va a generar un mayor seguro, porque a mayor suma asegurada, voy a pagar más seguros, ¿verdad? ¿Y esto dónde se va a trasladar? A la cuota. Entonces no voy a tener cuotas iguales, y no sé cómo va a ser la amortización, seguramente a todos esos les aplican un sistema francés, que es lo que hicimos ayer, que era el más caro de todos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que me van a generar que tenga una escritura pública o un instrumento privado con firma certificada, que tenga crédito, pero que no tenga título ejecutivo. ¿Por qué? Porque para llegar al monto reclamado voy a tener que recurrir seguramente a un contador que determine cuál es el saldo que queda por pagar para poder ejecutar. Y si yo ya tengo que recurrir, sí. No, le quería hacer una consulta, pero con el UVA se daba un índice que era muy fácil sacar cuál era la cuenta, así que podría ser tranquilamente ejecutivo. Pero acordate que ese índice era compuesto, porque creo que tenía un índice de precios al consumidor metido y además no tenías también el del salario y los combinaba. Claro, pero a usted le daban un porcentaje en cuanto aumentaba, le decían 1,03, entonces al monto que tenía usted lo multiplicaba por 1,03. Está bien, pero todos los meses obtenía el monto. Sí, pero ese tipo de situación te va a generar un cambio en la cuota. ¿Por qué? Porque con la inflación que tuvimos, Leandro, eso te generaba que esos costos asociados se modifiquen. Va a estar cambiando, sí. Claro, ¿por qué? Porque el seguro, fíjate vos, es lo que planteaba el alumno recién. Mucha gente, ¿por qué se queja? No, es inentendible en realidad, porque la variación es inentendible, aparte rompe la paridad contractual y un montón de cuestiones. Claro. ¿Qué pasó? Vamos a mirar esto, Luciano y Leandro. ¿Qué pasó? Que esos costos asociados, por ejemplo, el seguro de la casa, el seguro, vos compraste una casa. Tomaste, te dieron 100.000 pesos que equivalía seguramente a una cantidad de dólares. Hoy todo el mundo, ¿por qué se queja? Porque pagó 30 cuotas y cuando ve el monto del capital que debe más capital. ¿Es verdad o no? Claro. ¿Y eso dónde lo trasladas vos? A que la cuota tuya tiene variables que van ajustándose de acuerdo al monto deudado. ¿Comprendés? Y eso hace que la liquidación no sea fácilmente liquidable. Porque tenés demasiados condimentos externos. Entonces, esto es lo que yo quiero que entiendas. El proceso ejecutivo es un proceso simple. Donde, si yo tengo que recurrir, como vos estabas diciendo,
No, las variables es fácil sacarlas. No, no es tan fácil sacarlas. Entonces, tienen tantos condimentos que yo voy a tener crédito, pero no voy a tener la obligación fácilmente liquidada. Y lo que se van a enfrentar las entidades financieras es que no van a poder ir por el proceso ejecutivo. Y esto le pasó a muchas entidades financieras cuando empezaron con las pautas que establecía el Banco. El Banco Central que establecía las pautas de cómo se liquidaba, por ejemplo, el sistema francés. Y esa misma fórmula que les daba el Banco Central, la traducían y la ponían en el mismo instrumento. Pero eran todas fórmulas matemáticas. No era fácilmente liquidable. Yo te puedo asegurar que vos se la dabas a un juez, no te digo un abogado, a un juez que es el que tiene que resolver, y tampoco va a entender cómo llegarse a esa suma. De hecho, muchos integraban los títulos con un certificado contable. Pero ese certificado contable es un contador que es ajeno al proceso. Y entonces te decían, ese título final, porque no respeta lo fácilmente liquidable. ¿Está claro entonces? Primera mirada, el instrumento público lo miramos desde el punto de vista del Código Civil y Comercial, a partir de cuáles son los requisitos de ese instrumento. Y después lo voy a mirar a partir del análisis de 518. Si ese instrumento reúne esos dos requisitos, tenemos un título ejecutivo, con una particularidad. ¿Cuál es el medio de impugnar un instrumento público? Como decía hoy la alumna, creo que era Gisela, que habló, Redargución de falsedad. por la redargución de falsedad, que hoy se habla de impugnación de falsedad. El artículo 296 nos habla hoy de la eficacia probatoria. Claro. Es importante que, porque en esto es el mismo principio que ya tenía el Código Civil en cuanto a la eficacia probatoria. Es decir, el Código Civil, que todos los hechos que el escribano pasa como que relata que pasaron frente a él, están protegidos por esta fe que emana del instrumento público y que la única forma que yo pueda demostrar su falsedad es mediante un proceso de impugnación por falsedad. ¿Sí? Es decir, que el escribano en la escritura dice que José le dio a Isaac por frente a mí 10.000 pesos, eso que dice el escribano, para que yo te demuestre que no ha sido cierto, tendré que promover un proceso donde además va a ser parte el escribano. En cambio, todo lo que le relataron las partes, por ejemplo, que antes de ahora José manifiesta que le entregó a Isaac 10.000 pesos. Isaac además recibe en este acto 10.000. Los 10.000 que dijo José que le entregó a Isaac, eso va a estar la simple prueba en contrario para demostrar que no ha sido cierto. ¿Sí? En cambio, respecto de los otros 10.000 que pasaron por ante el escribano, esos están protegidos por la fe que emana de los dichos del escribano. Ahora bien, ¿qué pasa dentro del proceso ejecutivo? Sí. ¿Qué pregunta, chicos? No, decía que la falsedad puede ser instrumento público o también puede ser la falsedad ideológica, en tanto en cuanto el escribano pudo haber certificado lo actuado o del instrumento surgen anomalías que lo hacen hábil. Está bien, pero eso lo estamos mirando, esas anomalías que te dije hoy, las mirábamos a partir de los requisitos formales. Por ejemplo, que haya tomado testigos que eran inhábiles para el Código Civil. ¿Comprenden? Por eso decía que hay una doble mirada. Pero supongamos que me presentan un instrumento público a mí en el expediente. ¿Y qué les parece a ustedes? En un proceso ejecutivo, ¿podemos hacer algo? No. Y menos ahí. Claro. En realidad tengo que analizarlo a ese instrumento público
Pero obviamente, respecto de aquellas cuestiones que están protegidas por la fe pública, no puedo plantear la redargución de falsedad. Supongamos que el escribano diga, o la impugnación por falsedad. Supongamos que el escribano diga que José le entregó el saco. No, como dijimos antes, que antes de ahora le entregó 10.000 y que ahora adelante mío entrega 10.000, sino que le entregó 20.000. Y me dice, no, ¿sabe qué? Lo hice así del cerro para que quede todo protegido por la fe pública. Pero en realidad, acá entregamos 10.000. Si Isaac quisiera decir, mire, lo que dijo del cerro es mentira. En realidad a mí me hicieron firmar por 20.000, me entregaban 10.000, porque del cerro es un usurero y me cobraba intereses muy altos, y yo por mi necesidad tuve que firmar esto que decía que yo recibía en escaso 20.000. Eso la verdad es mentira. Como está protegido por la fe pública, ese tipo de cuestiones no las puedo hacer valer dentro del proceso ejecutivo. Está claro a través de una excepción de falsedad ideológica del instrumento público. Pero lo podría plantear como acción autónoma, ¿o no? Claro, pero no, la acción autónoma que vos quisieras, que en definitiva sería que aquella que quiere revisar y paralizar el proceso ejecutivo con esta escritura, en realidad no me va a paralizar el proceso ejecutivo. ¿Y saben por qué? Porque hay la posibilidad de un proceso de conocimiento posterior. No, es que vos lo estás iniciando. Es que el proceso que vos estás iniciando, Luciano, en realidad funciona como un proceso de revisión. ¿De qué? De lo que se está discutiendo en el proceso ejecutivo. Pero no lo puede paralizar, porque lo que se resuelve en el ejecutivo, ¿qué dijimos? Que hacía cosas juzgadas formales. Por lo tanto, esta hace cosas, el que me inicia en la mía hace cosas juzgadas material. Y este es formal, entonces no se interfiere. ¿Comprenden? Y tampoco me lo puede paralizar, porque en definitiva, la ley dijo, los cobros de pesos, como yo protejo el crédito acá, van rápido. Y que vaya, pero no me interfiere. Esto es lo importante que entiendan. Solamente hay un caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los cuales se paralizó, se admitió, a través de una excepción de falsedad, oponerse a una ejecución hipotecaria. ¿Y saben cuál fue el argumento que echó mano la Corte Suprema de Justicia, que se llama hereditar con garfagna? La Corte, en este caso se trataba de una deuda, de una ejecución hipotecaria, donde un señor estaba leyendo el fin de semana el diario en su casa y se enteró que le estaban rematando la casa por un delito. Y fue a ver a un abogado. Y dice, yo nunca fui a esa compañía financiera a pedir plata. Entonces el abogado va y dice, bueno, perfecto. Vamos a plantear la nulidad de la intimación de pago y una excepción de falsedad respecto de la firma inserta en el instrumento público. Pero cuidado, la firma inserta en el instrumento está protegida por la fe del escribano, que dijo que el que firmó era el señor Garfaña. En primera instancia le dijeron, mire, no, está fuera de término, porque si usted quería nulificar la intimación de pago, la intimación de pago se hizo en el domicilio constituido en el instrumento público, que es válido, por lo tanto, llegó tarde. La Cámara confirma. ¿Y la Corte qué dijo? Miren, este es un caso muy diferente. En primer lugar, estaba afectada la vivienda del deudor, el supuesto deudor. Y en segundo lugar, lo que se estaba planteando era la total falsedad del instrumento público. Obviamente, con carácter excepcional, si la Corte mandó a tramitar el incidente de nulidad además el tema de la excepción de falsedad. Pero esto ha sido un caso excepcional. ¿Comprenden?
¿Por qué? Porque está la fe del instrumento público que se opone a la manifestación simple, digamos, de aquel que reniega contra este instrumento. Luego, el Código Procesal me habla del instrumento privado suscrito por el obligado que puede tener o no la firma certificada. El instrumento, fíjense ustedes, por un lado, voy a tener en cuenta las normas sobre los instrumentos privados del Código Civil y Comercial. Partiendo de la base que ustedes cuando ven el tema de los actos jurídicos hoy día, en materia de instrumentos particulares, el Código Civil y Comercial hoy me trae, cuando habla de los instrumentos privados, me trae una diferenciación y me dice que los instrumentos particulares pueden estar firmados o no firmados. Que el instrumento particular, por oposición al instrumento público, está firmado, se llama instrumento privado. Y si no está firmado, se llama instrumento particular no firmado. ¿Esto por qué? Porque luego, cuando se refiere a los instrumentos privados, el código dice que la firma el instrumento privado es un requisito esencial. 313. Si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir. Esto es importante porque puede aparecer un instrumento privado no suscripto por el obligado, pero suscripto por dos testigos en su lugar. Y cuando ustedes vean el juicio ejecutivo, van a ver que en la preparación de la vía ejecutiva aparece en el artículo 528, esto es lo que se conoce con el nombre de firma a juego, que antes estaba solamente prevista para los instrumentos públicos en el Código de Vélez. Y hoy, este tema del instrumento privado, suscrito a ruego de aquel que no puede firmar, está previsto en el artículo 313. Y se puede perfectamente preparar la vía ejecución a firmarla. Acuérdense que acá hay un principio muy fuerte. Entonces, que a todo aquel al que se le opone un instrumento privado y que se le atribuye la firma, tiene la obligación, dice el artículo 314, lo que decía antes el código de Vélez, tiene la obligación de manifestar si la firma le pertenece o no. ¿Cómo lo toma el código? El código en la etapa de la preparación de vía dice, bueno, acá el silencio es manifestación de voluntad, porque surge del 314 que usted tiene obligación de manifestar si la firma le pertenece o no. Y si usted citado no comparece, se le va a tener por reconocida la firma. La diferencia que tenemos con el heredero es que el heredero es citado en reemplazo del causante, que está muerto. Y como él no otorgó la firma, él debe manifestar si conoce o no si la misma pertenece al causante. ¿Y esto por qué se lo digo, chicos? Porque en el ejercicio profesional, a mí me citan como heredero para que reconozca o no si la firma pertenece a mi papá. Es importante que ustedes como profesionales no nieguen la firma, sino que manifieste su cliente, o ustedes en representación de su cliente, que desconocen si pertenece o no la firma al causante. ¿Por qué es esto? Porque la diferencia es, si yo niego y después se prueba que la firma le pertenece,
asumo una conducta que es leal. ¿Entienden? Que es la sancionada en el 549. En cambio, si yo digo, ¿esta firma pertenece a su papá o no? Lo desconozco. ¿Por qué? Porque yo no tengo la obligación de reconocerlo. Entonces, si se hace la prueba pericial caligráfica y se determina que la firma pertenecía al causante, en ese caso particular, ese dictamen pericial que le atribuye la firma al causante, la negativa no es considerada una negativa de mala fe. ¿Comprenden entonces? Al heredero lo cito ¿para qué? Para que manifieste si le reconoce, si sabe, si la firma le pertenece al causante. Entonces nosotros no negamos. ¿Conocemos o desconocemos? Generalmente uno va a desconocer si pertenece al causante o no y obligará a que se provea la prueba. Y otro tema que contempla también en el documento es un tema que aparece en el Código Civil, en el artículo 315, es el tema de la firma otorgada en blanco. Eso genera muchos planteos, muchas veces dentro de lo que es el proceso ejecutivo. Es decir, yo otorgué el pagar en blanco, lo firmé y realmente lo llenaron de una manera que no era la acordada. En general, el tema del abuso de la firma en blanco, y es el que trata el artículo 315, dentro del proceso ejecutivo, no va a tener cabida. ¿Por qué? Porque para poder hacer algún planteo vinculado al tema de la firma en blanco, yo tengo que probar que el actor que trae el título ejecutivo se excedió en el llenado, ¿verdad? Que el acuerdo que le llene podría... Sí. Claro, respecto al pacto de integración, si el tercero portador del título de buena fe lo adquirió de buena fe y desconoce el mismo, le es inoponible la no integración conforme a los saltados. Entiendo, Luciano, pero tampoco lo podría hacer aunque sea que el portador sea de mala fe, porque yo no puedo discutir la causa de la obligación. ¿Comprendés? Porque eso excede el marco del proceso ejecutivo. Si vos lo llenaste por 10.000, cuando me pensaste 1.000, y dijiste, no, firmá porque me tengo que ir, firmame, poné el número, ponemos el número nada más, no nos llenamos y después le agregué otro 0 y le puse 10.000, vos lo firmaste en blanco, cualquier cuestión vinculada a la causa de la obligación, que era lo que hablábamos hoy, que sería el exceso en el mandato, en el llenado, es para ser discutida en el proceso ordinario posterior. Nunca dentro del proceso ejecutivo. Entonces el 315 dice, el firmante de un documento en blanco puede impugnar su contenido mediante pruebas de que no responde a instrucciones, pero no puede valerse para ello de testigos si no existe principio de prueba por escrito. El desconocimiento, esto es lo que viene un poco, lo que decía Luciano, que esto es en los títulos de crédito, es muy común. El desconocimiento del firmante no debe afectar los terceros de bola. Claro, es una autorización tácita a que se sea llenado. Es que sí, se presume que hay un mandato para el llenado del documento. Pero todo ese tipo de cuestiones que muchas veces se quieren canalizar a través de la excepción de falsedad, que sería más una falsedad ideológica, son ajenas al proceso ejecutivo porque nos metemos en la causa de la obligación. Y me interesa que, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a observar? Ya dijimos, en el instrumento público lo miro de las dos perspectivas. De la perspectiva procesal y de la perspectiva del Código Civil y Comercial. Y acá también nos vamos a mirar al instrumento privado, porque hay un tema en el artículo 316 que nos resulta muy importante. Las raspaduras, enmiendas o entrelíneas que afectan partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvadas con la firma de las partes. De no hacerse así, esta es una indicación que es muy importante, de no hacerse así,
el juez debe determinar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento. Y donde se decía 1000, yo agregué 10.000, y esto no parece protestado o lo sobrerrascado, etcétera, no vale o vale, ese tipo de enmiendas no salvadas las va a apreciar el juez, generalmente diciendo que este tipo de enmienda no puede constituir una manifestación de voluntad válida por el asumo mayor, etcétera, etcétera. Generalmente, si hay enmiendas no salvadas, generalmente uno, a través de una excepción de falsedad, tratará de demostrar que esa enmienda no salvada fue un agregado hecho por el deudor, por el acreedor, tratando de defraudar, obviamente, al deudor. Disculpe, ¿puede repetir el artículo? Sí, el 316. Muchas gracias. No hay nada. Obviamente, como uno siempre dice, cuando uno va a crear un título ejecutivo extrajudicial privado, en realidad le tiene que explicar a su acreedor, al acreedor, la conveniencia de la certificación de firma. No es lo mismo tener un título ejecutivo completo que dijimos ayer me habilitaba a pedir una medida cautelar preventiva que tener un título incompleto. Y esto, que a uno le parece muchas veces que es un exceso, en realidad, cuando uno está en la etapa contractual, en la celebración del negocio, es como el noviazgo que siempre comienza, donde todos son sí, no hay ningún no. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, yo siempre lo digo, pasar por la preparación de la vía ejecutiva me lleva mucho tiempo procesar. Y no se olviden que el tiempo procesal se cuenta en días hábiles. Fíjense lo que hoy tenemos, los problemas que tenemos, que solamente que Mar del Plata retrocedió a la fase 3, la Administración de Justicia hoy solo venía funcionando supuestamente en forma normal, habíamos recuperado la normalidad el 24 de agosto, y hoy, al día primero, se nos duró una semana. Y todo lo que se despacha es con habilitación. Preparar una vía ejecutiva, si quisiera prepararla hoy, es un incordio. Ahora, si yo tengo un título ejecutivo completo, yo hoy sí le pido al juez un embargo con habilitación de vía y hora y me lo va a conceder. ¿Qué quiero decir? Cuando uno está en la negociación y va a celebrar el negocio, como por un lado también está el interés del deudor en la celebración, porque los intereses, claramente, el negocio es para dos. Entonces es el momento de requerir ese recaudo más. Que no va a poder tener ningún tipo de queja, porque si quiere celebrar el negocio, esas son las condiciones. Y certificar la firma del instrumento de préstamo, certificar la firma del contrato de locación, hará que el día de mañana yo pueda caminar mucho más rápido dentro del proceso ejecutivo y mucho más rápido en la forma de garantizar el crédito para mi mandante. Hemos visto, por ejemplo, aunque innecesariamente, pagaré con firma certificada. Se puede hacer sí perfectamente. Con lo cual, aquel que toma esos recaudos, en general, lo que está haciendo es decir, bueno, a futuro me evito un problema. ¿Cuál es? La excepción de falsedad. Entonces yo ya tengo un título ejecutivo que va a andar más rápido. ¿Por qué? Porque saco cuestiones que podrían ser planteadas dentro del proceso ejecutivo. Yo siempre digo que lo importante que tiene la intervención del abogado, muchas veces los clientes no lo entienden. Hacer un contrato y fijar un domicilio constituido a los efectos de toda la relación, pactar la competencia en aquellos casos en que se puede pactar, implica eliminar cuestiones de conflicto en la contratación. ¿Por qué? Porque supongamos que yo no advertí
y en ese contrato aquel que le otorgó la fianza y el deudor eran extranjeros. Y en vez de tener que ir a la justicia provincial, tengo que ir a la federal, por la extranjería, por la situación personal de ambos, con una excepción de compactar la competencia, reitero, en aquellos casos en que no lo permite la legislación, implicará evitar una excepción de incompetencia. Certificar una firma evitará una excepción de falsedad. Entonces, uno elimina a futuro hipótesis de conflicto que quizás el cliente no lo advierta al momento de la celebración del acto jurídico y que sí lo advierta al momento de que tenga que hacer funcionar en justicia este instrumento. Muchas veces el pactar una competencia de un tribunal arbitral significa que ciertas cuestiones, si bien van a transitar por un proceso que es más de conocimiento que es un proceso ejecutivo, pero implica que en ciertas cuestiones, en ciertas que son quizás muy complejas o son de derecho comercial, yo prefiero trabajarlas frente a un tribunal arbitral que conozco a sus integrantes, que van a entender esos temas complejos comerciales, y no llevarlos a un juez unipersonal que quizás ese tipo de cuestiones en el sorteo, el hecho que no les gusta o no las maneje con la autoridad que es el procede. Entonces, muchas veces ese tipo de cuestiones son las que nosotros tenemos que enseñarle al cliente. Cuando yo pierdo tanto tiempo o perdemos tanto tiempo en la práctica, en el análisis del título, en realidad es un estudio bifronte. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy mirando, como estoy mirando al título, la contrapartida del título, ¿cuál es? La inhabilidad. En realidad, si yo conozco el título, lo que preveo las consecuencias de la incorrecta creación, porque las desconozco, los requisitos del título, eso hará que me planteen una excepción del otro lado. Ahora, si en la formulación yo lo hago bien, eso significa que me evito el conflicto posterior. Por ejemplo, una de las cuestiones que uno muchas veces, por ejemplo, si yo les preguntaría hoy, ustedes pueden, si tienen que prestar dinero, y su cliente dice, quiero prestar dinero a un amigo, pero no sé qué tasa ponerle. Y ustedes le dicen, bueno, ¿qué tasa le pondrían para que una tasa de interés compensatorio? Pasiva del Banco ¿Cómo? Pasiva del Banco Provincia. ¿Por qué, Gregorio? Es la tasa más baja. Claro, pero eso es amigo. Te vamos a pedir la plata a vos. Pasando de dirección que nos presta tasa pasiva. Sos rico, tenés una más que un préstamo, estás haciendo una ONG. Buen porcentaje de recuperación. Digitales. ¿Cómo? El plazo fijo de activo digital. Claro, pero fíjense que Igual que tanto compensa. A ver, pero estamos hablando de que en la intermediación financiera hay una tasa activa que es supuestamente el banco que gana por la intermediación financiera. Toma plata a tasa pasiva, que es la que le paga al cliente, y la coloca a tasa activa, que es la que le paga a aquel que solicita el préstamo. La diferencia vendría a ser la ganancia, para hacerlo de muy simple, ¿no? Más complejo que eso. La tasa pasiva es la que le paga el banco a quien coloca dinero. Entonces, ustedes tienen que partir de la base que estamos en un contexto inflacionario y que nunca pueden prestar a tasa pasiva. Porque hoy una tasa pasiva no cubre la inflación, chicos. El Estado está tratando de aumentar la tasa para tratar de sacar pesos del mercado y la tienen en 36. Y sin embargo, no sé si se dieron cuenta que este mes, en aquellas liquidaciones de tarjeta de crédito que no paguen el total, van a quedar financiadas automáticamente, salvo
sucede la contraorden al 40. Generalmente en épocas inflacionarias, nosotros, si van a prestar dinero, lo van a prestar a tasa activa. Siempre. ¿Por qué? Porque es la diferencia, digamos, se hacen intermediaciones, la diferencia entre la tasa pasiva, lo que toman y lo que prestan. Y segundo, la segunda enseñanza es que siempre tienen que tomar una tasa variable. Porque en épocas inflacionarias nunca puedo tomar una tasa fija. En general, si yo quiero prestar plata, siempre voy a tomar una tasa activa de referencia a los fines de prestar ese dinero. Lo importante, por ejemplo, en estos casos, es que ustedes tienen tasas de referencia en el sistema financiero que son muy útiles. Por ejemplo, en materia de tarjeta de crédito, la tasa promedio de referencia de todas las entidades financieras. Esa es una buena tasa si yo quiero prestar dinero para tomar en referencia, que me aparece publicada a través de las circulares del Banco Central de la República. Bueno, chicos, terminamos instrumentos públicos, terminamos instrumentos privados, nos vemos el día jueves y seguimos con el análisis del artículo 520. El día viernes van a trabajar con todos estos conceptos. Sí. No, gracias, iba a decir. Bueno. ¿Preguntas sobre lo que hemos visto? No, sobre lo que vimos no. A mí sí me inquieta por una cuestión de orden. Usted me conoce y sabe que estoy ordenada en ese sentido. Cuando se suben las cosas al campo virtual, lo que está publicado en el campo virtual nuevo, ¿eso es lo que corresponde a este cuatrimestre o lo que corresponde al cuatrimestre pasado? No, la materia está toda volcada hoy para el estudio en el campo, que fue lo que publicamos, y aquellas cuestiones que necesitan actualización, por ejemplo, la clase de alquileres, el crédito por alquileres, la había confeccionado yo. La voy a bajar a la que está en el campus y voy a subir una nueva que tiene en cuenta lo de la ley 27.551 para poder actualizarle algunos contenidos que pueden haber tenido modificaciones. Ahora, por ejemplo, la clase de ayer, sí, yo le estoy leyendo lo que dice acá, introducción al proceso activo, está eso todo. está bien. Está todo. Después, uno está bien, y tema 3, certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. Todavía no lo vimos. Eso no tiene carga, pero está todo válido. Eso es todo válido. O sea, que uno puede ir leyendo desde ahí, sí, bajando todo. Esos contenidos los tienen todos. Perfecto. La clase de ayer, por ejemplo, ¿las vieron ustedes acá? Tuvimos hoy lo hice quedar a Isaac por ese tema. Porque no, si bien la grababa, la puse a grabar, después desapareció la grabación. Ah, bueno, porque eso quería, la voy a hacer. El programa de estudio es correcto. Sí. ¿Una consulta? Sí. Vale. La pregunta, las clases van a ser... Cierren los micrófonos porque si no se queda adelante. ¿Me escucha bien? Ahora sí. Sí. Las clases en video van a ser subidas al campus también, ¿Sí? a través de plataforma. Perfecto, gracias. Nos vemos el jueves. ¿Se cerró? Sí, Diana. Esta semana tuvimos la clase de ayer, la clase de hoy. Mañana no hay clase. No porque seguimos el mismo esquema presencial. Los miércoles no hay clase. Bien, jueves y viernes. ¿Sí? Perfecto. ¿Va a estar usted o hay otro docente? No, jueves voy a estar yo, el viernes van a estar los ayudantes, con los prácticos. Perfecto. Para más o menos darle un formato, ¿no? A lo que uno va haciendo.
Muchas gracias. Nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias. Hasta Gracias, luego. Isaac,